Y le damos la bienvenida en la tarde, maldita suerte, a la Inca. Hola Inca, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo Hola, andan? ¿cómo estás? Desde Axel Grado, nuevamente, Axel Grado, es excelente. hacia el mundo. Axel Grado. Yo le voy a presentar a Axel Kicillof, toda una campaña vinculada con Axel Grado, Sí. toda una cosa soviética. Vieron que la estética soviética es muy linda. Más allá de Sí, que, bueno, la sí. Unión Soviética no funcionó, se fue toda la mierda. Bueno, pero hay tiene una unos- estética unos sí, afiches y unos muy murales linda. bárbaros. Sí, dámela, Sí, claro. con la estética de Kicillof. Pero después, ahora no sé si va a agarpar para No, la no es campaña, ahora, no es ahora. No, más No es adelante, ahora. después retomamos. ¿Qué onda, Claro. Inca? ¿Cómo andás? Bueno, ando bien, bueno, dentro de toda la vorágine, como estamos todos. que estamos, claro, que estamos Sí. todos como... ¡ah! Sí. Hasta el 19 vamos a estar así, Sí, después sí. no sé. Pánico y locura pero hasta el va a haber 19. alguna transformación. Pero justamente hablando de publicidad, de propaganda, de debates, la columna que les traje hoy en el Más Complejo es las conexiones en la estrategia comunicacional de libertarios y macristas. Uy, O qué sea, las interesante. batallas digitales de los libertarios y los macristas. Sí. ¿Por qué? Porque algunos, para explicar el pasaje del macrismo al libertarianismo, de un tipo, podríamos decir, de derecha más de centro, o que trataba de ser de centro, a otra, de otro estilo, afirmaron que se pasó de Durán Barba a Steve Bannon, que se pasó del marketing político al discurso de odio, de las identidades difusas a las posiciones más fijas. Y si bien yo creo que hay algo de eso, me gustaría relativizarlo mostrando las conexiones entre esos universos. Bien. Acá, ¿vieron ese meme del tipo que está con un montón de papeles en la pared con cara de loco, de Sí, desquiciado, sí. Sí, mostrando los nexos, que en realidad es un clásico de las películas policiales, donde hay alguien que se obsesiona tanto que empieza con papeles? Sí. Bueno, esto es un poco, te pone en ese lugar, porque hay muchas conexiones cruzadas que realmente muestran un entramado que no es un entramado, una suerte, no es para ponerse paranoico, no estamos hablando de una suerte de conjura. Muchas cosas terminan entramándose porque, bueno, hay vínculos, ¿no? Y un poco hablar de eso. En principio, uno de los estrategas en jefe de la campaña de Milei en los inicios es un muchacho que se llama Mario Russo, bastante fantasma. Si quieren, en otro momento hacemos una columna de las ideas de este muchacho, bastante fantasmongui, pero se ve que ahora lo desplazaron. Sí. Y en 2021 la revista Crisis le hizo una nota que se llamaba El Durán Barba detrás de Milei. Ah, me acuerdo, sí. O sea, fíjense que ya hay una... ¿Cómo? Me acuerdo de esa nota, sí, claro. Era una buena nota donde el chabón tiraba humo, se hacía el banana, vieron que es como... Sí, sí. qué sé yo. En fin. Pero no solamente es un Durán Barba detrás de Milei, sino que este chabón laburó con Durán Barba. O sea, formó parte de los equipos de Durán Barba. Y en esa entrevista dice algo muy interesante, que dice: yo la verdad que los admiro a Marcos Peña y a Durán Barba porque son los peores, son una máquina asesina, son estudiosos, constantes, son animales, ¿no? Toda esta cosa que nosotros nos tapamos la cara de vergüenza, pero había una admiración del modo de trabajar de este equipo de campaña, ¿no? Y ahí aparece, porque este tipo lo dice, la idea de bilardismo, ¿no? Que hay que recuperar la idea de bilardismo. O sea, a esta cosa de jugar sucio, que ya conocemos de las campañas de Durán Barba, de Marcos Peña, los trolls de Marcos Peña, este chabón lo empezó a pensar en el marco del bilardismo, ¿no? Ajá. En el marco de la cosa más picaresca del bidón de Branco. Lo quiso como valorizar en términos positivos con algo cultural propio de la Argentina. Sí. Para no decir que en realidad sos medio delincuente, que no tenés Claro. ética, no, es bilardismo, ¿no? Sí, una mala interpretación de la carrera de Bilardo también, ¿no? Porque tampoco era que... No, pero bueno, sí, quedó en esa, sí. Quedó en esa, y además es verdad que lo que valora es el nivel de constancia, de estudio, de realmente tomarse en serio, que esto es algo que el macrismo trajo de una manera muy fuerte, toda la cuestión de la publicidad y la propaganda y la intervención política en las redes, ¿no? Me parece que hay algo de ese orden como algo bien hecho. Sí. Ahora bien, este ruso fue medio desplazado del rol de jefe de campaña por Santiago Caputo. Y ahí aparecen los Caputo. Los ¿Vieron Caputos están en todos lados. Levantás una baldosa y aparece un Caputo. Según un tal Rodis Recalt de Revista Noticias, es politólogo, aunque no terminó en realidad la carrera. ¿Por qué no terminó la carrera? Porque empezó a trabajar con Durán Barba, ¿no? O sea,
Yo ahí creo que no debe haber hecho no debe haber atravesado un proceso de selección Claro. muy arduo, ¿no? Me Sí, parece sí. que llamaron al señor Aco de apellido Modo, porque es el sobrino de los Caputo, Sí, del bueno, ex claro. ministro de Finanzas, bueno. Pero el chabón se ve que antes de terminar la carrera, estaba bastante avanzado, conoció y trabajó también en los equipos de Durán Barba. O sea, fíjense como también Mario Russo. Este pibe, este Santiago Caputo, que es también medio fantasma, tiene unos tatuajes rusos, anticomunistas, bueno, todo es medio así. Guerra Fría. Pero él se presenta como alguien muy crítico de Cambiemos, ¿no? Fíjense lo que dice, lo que él expresa sostiene que Cambiemos no supo cumplir la promesa de cambio con la que habían llegado al poder. Ahora secunda a su amigo, Milei, de quien cree que si gana tendrá una presidencia histórica, la cual debería tomar las medidas más fuertes en los primeros 3 meses porque después ya será tarde. Agárrense de las manos y pónganse el cinturón, porque este individuo le está diciendo esto a Milei. Bueno, pero fíjense, si bien critica Cambiemos, estamos hablando del mismo apellido, estamos hablando de las mismas gentes que se conocen porque fueron a los mismos colegios en Belgrano, ¿no? Lo mismo, bueno, Macri que conoce a Toto relaciones desde de clase, el Cardenal. ¿no? Exacto, no son relaciones solamente por una suerte de conjura de ultraderecha para ir en contra del kirchnerismo o del peronismo, sino que tiene que ver con alianzas de clase, con vínculos institucionales, la meritocracia, ¿no? Claro. Básicamente es, bueno, tener los amigos adecuados, los familiares adecuados. Ahora, el grupo Caputo tiene un vínculo muy fuerte y muy aceitado con el tema de la publicidad de la ultraderecha, porque ustedes saben que son los que le pagaron millones de pesos a Jonathan Morel, ¿no? El líder de la Revolución Federal, por supuestos trabajos de carpintería. Sí, unos mueblecitos. Fíjense, Irina Hauser cuenta que Rosana Pia Caputo, la hermana de Luis Caputo, decoradora, pasó un día por la pequeña carpintería del joven de Boulogne y le encargó unas mesas y barras para un country. Sí, justo. No me lo pasa sé, Rick. había ido justo a pasear por Boulogne. La Claro, señora y además se ve Caputo. que estaba ahorrando, Claro. porque fue a Sí. la carpintería más Sí, garchada que se te pueda ocurrir y dijo, para un country, toma. porque ustedes vieron las fotos de Morel con esas guillotinas, Sí. que no tenían Una producción. Estamos hablando de un carpintero muy... era todo medio... Sí, la sí. gente los oyentes que se dedican a trabajar la madera como Jesús, se habrán dado cuenta de que no estamos hablando de un gran carpintero. Sí. Así que se ve que hay un vínculo de la familia Caputo con la publicidad y la comunicación y el marketing de la ultraderecha muy aceitado, ¿no? Seguramente que quizás sí le compraron muebles, ok. Y hay otro punto de contacto entre el mundo pro y el mundo Milei, que es Cambridge Analytica. Ustedes recordarán esta Cambridge Analytica, era esta compañía que se vio envuelta en un escándalo global en 2018 por usar datos de los usuarios de Facebook y fabricar fake news, ¿no? Y hacerlas circular. Sí. Según Alconada Mon, o sea, fíjense, no estoy citando ni a Página 12, ni nada, ni a Tiempo Argentino, ni al Destape. Estoy hablando de Hugo Alconada Mon, y dice que esta empresa hizo trabajos para el PRO en la antesala de la campaña de Macri en 2015 y mantuvo reuniones en las legislativas de 2017, antes, ¿no? Y en realidad ahí no acordaron trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la consultora británica que minaba datos, básicamente, ¿no? Buscaban datos de los usuarios, ya había sido equiparada por los expertos propios del PRO, ¿no? O sea, los expertos propios del PRO ya habían recolectado esos datos, ya habían hecho ese trabajo. Acá es esta constancia y trabajo al que se refiere Mario Russo, ¿no? Trabajando para el mal, sacando datos de los usuarios para hacer publicidad personalizada. Pero fíjense cuál era la idea, por qué esta Cambridge Analytica fue muy criticado y es muy nociva. Porque básicamente las tratativas con el PRO, con el macrismo, eran desarrollar una campaña anti-Kirchner que tenía que ver con desarrollar perfiles psicográficos de los argentinos, o sea, te hacían estudios psicológicos, estamos hablando un poco de esa cuestión, de perfiles, gracias a Facebook, y a partir de esos test de personalidad, de perfiles psicográficos, hacían operaciones clandestinas contra el kirchnerismo, utilizando todas estas
todos estos objetivos personalizados e individualizados. Según cómo más o menos vos sos, tu personalidad, ellos podían calibrar qué mensaje, cómo, en qué tono, para que te llegue de manera personalizada. Y además inventaba fake news. Bueno, gente muy linda, todo muy atractivo, que se vieron después el macrismo medio que se hizo el sonso, ¿no? Nosotros no lo conocemos, yo soy Cosme Fulanito, no sabemos quién es. ¿Por qué se vincula con el mundo Milei? Porque uno de los vicepresidentes de Cambridge Analytica fue Steve Bannon. Steve Bannon es como un gran propagandista de ultraderecha que bancó a Bolsonaro. Bolsonaro, especialmente Eduardo, sabemos que tiene un vínculo muy aceitado también con Milei, vino al búnker, etcétera. Creo que fue Eduardo, ¿no? El que Eduardo, sí. después fue medio triste, no sé, tristeza, y al menos esa noche sí. Veremos ahora qué pasa. Pero ahí está la conexión. Y este Steve Bannon a la vez ideó, primero tuvo un portal de noticias ultraderechista que se llamó Breitbart News, que es un poco el modelo de la derecha diario de Cerimedo, o sea, se nota que Cerimedo choreó mucho de ahí. Capaz que tienen también vínculos más institucionales, pero ni siquiera es necesario, por esto que les digo, a veces simplemente son vínculos de confluencias por otras razones, y tienen la misma filosofía, ¿no? La misma filosofía de que no importa mucho los hechos, lo que importa son las emociones, lo que importa además es utilizar las redes de la manera más inteligente, y las fake news son parte de la cuestión. Sí, además es de Steve Bannon, es enemigo público del Papa Francisco, lo cual, bueno, ¿no? Sí. O sea, es enemigo nuestro también, todo en términos. Claro. Pero una persona bastante oscura, después la terminaron echando de la administración Trump, medio con chanchullos, o sea, una persona bastante, pero a la vez con mucho peso en el orquestar y financiar la ultraderecha global. Sí. Y hay otras figuras medio negativas. Si les interesa esto, hay una nota que se llama Radiografía de la derecha banonista, de Esteban Magnani, en revista Nueva Sociedad. Esteban es un profesor, muy interesante esa nota. Ahí les va a contar todos los chanchullos, los multimillonarios inversores que están atrás, bueno, todo muy lindo, ¿no? Todo muy agradable. Y obvio, muchas fake news, manipular los temores y las ansiedades de la gente, reforzar las ideas previas, que a ver, esto no es que es algo nuevo en la política o en la historia de la política, pero en algún momento se volvió casi más orquestado, más pensado y mucho más intensificado, ¿no? Y generalizado. Claro. Está esa metodología en común entre Durán Barba, Cambridge Analytica, Steve Bannon, que es no vayas a una elección con hechos. Lo que importan son las emociones, ¿no? Sí, sobre todo los miedos y las ansiedades. No, y además a esa estrategia se le suma también medio como una cuestión de época, ¿no? Estamos un poco así, más allá de Bannon y compañía, porque nada, post pandemia especialmente, porque todo este asunto de que ya no importan los hechos, sino las interpretaciones, y ya ni siquiera las interpretaciones, sino tus propias realidades, ¿no? Estamos un poco en esa etapa, ¿no? Medio algorítmica. Sí, y además es una etapa que se viene configurando hace muchos años por muchas razones. Sí. Piensen que en Estados Unidos y en Europa, después de muchas guerras, que después se demostró que, por ejemplo, no había armas de destrucción masiva, sí, o después de que se develó que los gobiernos orquestaban determinados relatos que en realidad no eran reales, todo eso también fue cimentando. Sí, ni hablemos de la insatisfacción democrática, claro, vinculada con la crisis económica. No. Claramente que esto no funcionaría si no hubiese ya previamente una situación de desigualdad, de fragmentación, sin duda, de pérdida de confianza, sin duda, que hacen que todo esto sea un poco un caldo de cultivo, ¿no? Por eso yo claramente mencionaba la pandemia por la digitalización feroz, ¿no? Aceleradísima que generó eso, y bueno, y el territorio es fértil para todo este tipo de cosas que vos venís relatando. Sí, totalmente, porque en Estados Unidos y en Europa estas cosas ya se empezaron a pensar en 2016, 2017, y nosotros todavía no las pensábamos del todo, porque por ahí teníamos esto, teníamos el PRO trabajando en redes con sus trolls, pero no terminaba de quedar claro cuán pregnante era esto. Seguíamos pensando en términos de los medios de comunicación más conocidos, claro, ¿no? De los medios más tradicionales. Y a ver, un poco para finalizar en un último tramo, si las metodologías y las filosofías tienen tanto punto en común, ¿realmente no cambió nada entre el macrismo y el libertarianismo? No, a ver, yo creo que en todo caso lo que cambió es el nivel del descaro con el que se proponen las estrategias, ¿no? El macrismo un poco quería ocultar todo eso, querían ocultar los trolls. Acá me parece que hay una cosa de reivindicar este nivel de uso de la fake news, de no importa si es verdadero o es falso. Fíjense lo que pasó en el debate ayer entre Villarroel y Rossi.
Era eso, la mina todo el tiempo ataque, y no importan los hechos ni los datos. El control de la conversación, vos publicaste algo de eso, ¿no? Exacto, el control de la conversación y esta cosa de que a los sentimientos no le importan tus datos. Vos podés ir informado, con datos, con proposiciones, y ella todo el tiempo te va a responder con sentimientos de angustia, que son reales, obviamente, pero eso le sirve para ocultar y para controlar la conversación y no llevarla al lugar de cuáles son las propuestas de ellos para salir de esta situación, porque no las tienen. El famoso correr el arco permanentemente. Exacto, correr el arco y hacerte decir lo que ellos quieren que vos digas, ¿no? A ver, primero entonces cambió el descaro con el que proponen las estrategias y también algo interesante es que mientras para el macrismo el principal objetivo de todas estas campañas era el kirchnerismo y los políticos, los libertarios lo que ingresaron es que el objetivo es más difuso y es más descentralizado. Y puede ser también la sociedad civil, la feminista, Lali Espósito, el CONICET, que en el macrismo también estaba el CONICET, pero acá vuelve, ¿no? O sea, no solamente los políticos y el kirchnerismo, sino es que es cualquiera. Puede ser cualquiera que se quede, y además cualquiera que se quede con un peso, ¿no? Medio como que hay una línea ahí también. Cualquiera que agarre algo del Estado, ¿no? Es como... la plata que hoy te falta a vos es porque la tiene este. Y no importa si es Lali Espósito, si es el Ministerio de las Mujeres o los diabéticos o los organismos de derechos humanos. Sí. ¿No? Sí, exacto. Y también los que discuten con Milei, los economistas, también son fracasados, quieren sostener la casta, ¿no? Todo se va a ese lugar. Entonces hubo una descentralización. Y también hay una descentralización porque con las nuevas tecnologías cualquiera puede hacer un fake con inteligencia artificial, hay influencers, o sea, no es solamente la cosa más centralizada de Durán Barba y de que sí tenían sus trolls o sus cuentas macristas pagadas, pero acá hay una cuestión un poco más descentralizada que me parece que es real que sucede. Y esto se intensificó después de las elecciones. Ustedes habrán visto al propio Milei retuiteando una fake de Messi, bardeando el kirchnerismo. O sea, no tienen ningún tipo de límite. Ya no importa, Exacto, no les importa. Hay alguien que trabaja esto que se llama Iago Moreno, que lo pueden seguir en Twitter, que es un analista internacional que investiga campañas de desinformación y manipulación digital y justamente muestra cómo creció muchísimo esta creación de fakes y cómo lo que hacen los políticos, o sea, lo que hace Milei y Villarroel es retuitear eso, porque es una manera de lavarse las manos. No lo dije yo, lo dijo otra. Yo simplemente retuiteé, que es el modo, la estrategia de hacer esto, porque antes Cerimedo y Bullrich, o los libertarios y los macristas, se acusaban entre sí de tener trolls, de tener fakes, de plantear campañas de desinformación, pero ahora están unidos. Claro. Entonces, todo lleva al mismo lugar. Es como si se hubiesen encontrado todos estos senderos que se bifurcan en un mismo camino, que es el camino de la falopeada informativa. Y como siempre dice Cristina, me parece que además de discutir estas cuestiones, de mostrar cuáles son las estrategias para desestabilizarlas, bueno, hay que volver a la raíz, que es la insatisfacción democrática y dar respuestas y resolver, porque si no resolvemos eso de fondo va a ser muy difícil que no haya caldos de cultivo profundos para este tipo de posverdad, de desinformación. Pero también es importante mostrar estos mecanismos y cómo están conectados a nivel global. Súper interesante la columna de la Inca, las batallas digitales del antiperonismo. Inca, un abrazo grande. Abrazo, queridos. Adiós. Maldita suerte. El fin de tu siesta. Orián Flecher. Internacionales. En Maldita Suerte.